Hay una alerta de la Comisión Europea que advierte de la presencia del pesticida metamilo en algunas sandías provenientes de Marruecos. ¿Qué es esto del metamilo y qué puede provocar? Blanca. Es un insecticida, un pesticida de alto espectro que actúa por contacto o ingesta por parte de los insectos que suelen atacar a los cereales, a los frutales o a las hortalizas. Afecta a su sistema nervioso y les ocasiona la muerte en pocos minutos. Pero claro, es un pesticida que cuando se sobrepasan esos límites es muy tóxico. Tiene riesgos medioambientales muy altos, sobre todo para las abejas, que se considera muy tóxico para las aves y también tóxico para los peces. ¿Qué puede ocurrir si sufrimos una intoxicación con metamilo, con este insecticida, con este pesticida? Bueno, vamos a sentir debilidad muscular, también vamos a experimentar una sudoración excesiva, temblores, cefaleas, dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, incluso náuseas o vómitos. Los expertos también advierten que junto con el alcohol puede provocar fallos renales de gravedad. Gracias, Blanca. Vamos a hablar algo más del metomilo, que no metamilo, que lo he dicho mal. Hablamos con la jefa de toxicología del Hospital Clínico de Zaragoza, con Ana Ferrer. Hola, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, no queremos alarmar, solo clarificar que puede suceder si nos tomamos una sandía con la presencia de ese pesticida no permitido en España, y creemos que en el resto de países de la Unión Europea. De ahí esa alerta de la Comisión Europea. Estamos viendo algunos de los síntomas que se pueden producir, pero queremos hablar con usted como experta. ¿Qué puede provocar el metomilo? A las concentraciones a las que la Comisión ha indicado la alerta, que es de en el máximo de 0,5 miligramos por kilo, la respuesta es que no puede producir nada. Hay que distinguir muy bien entre lo que son valores tóxicos, que tendría que alcanzar los 50 miligramos en total de dosis en un adulto, con lo que son los límites de residuos. Los límites de residuos establecidos por la Unión Europea para los pesticidas son extremadamente garantistas, en el sentido de que están hasta 100 veces por debajo de lo que es capaz de producir cualquier tipo de toxicidad. De manera que, aunque efectivamente es cierto que los carbamatos en este caso son insecticidas potencialmente muy tóxicos, de hecho se han prohibido en la Unión Europea, en todos los países de la Unión Europea ya desde hace varios años, por su toxicidad, sobre todo para determinadas especies, se ha comentado insectos, abejas, etcétera. En humanos también serían muy tóxicos, pero como digo, a través del consumo de algo que ha sobrepasado los límites de residuos establecidos por la Unión Europea en más o menos 30 veces, es imposible a través de eso intoxicarse de forma aguda. Eso significa, por tanto, que igual que hablábamos con la tecnóloga de los alimentos y nos decía que es imposible que el consumidor se percate de que hay metomilo en un trozo de sandía, tampoco le va a afectar a su salud la cantidad que podría haber de ese metomilo en dicha sandía. Por lo tanto, es una familia que no tiene por qué darse el caso, porque ya se han interceptado esos lotes de sandía con presencia de este pesticida. Si hubieran consumido, no hay que alarmarse. No, en absoluto. Es que ya digo, estamos 100 veces por debajo de la dosis tóxica. El resto de pesticidas, como dice, que llevan los alimentos, las frutas en concreto, luego hablaremos con productores de fruta, son los que tienen que llevar para evitar las plagas y han pasado todos los filtros para llegar a nuestras manos, a los supermercados o a las fruterías. Exactamente. De hecho, como acabo de comentar, en la Unión Europea se han ido reduciendo los pesticidas o los plaguicidas más tóxicos, que eran, por ejemplo, organofosforados o carbamatos, no digamos ya los organoclorados como el DDT, que se descartaron hace décadas, pero por distintas razones, muchas de ellas por razones medioambientales, algunas otras por razón de su toxicidad aguda. Pero, insisto, el tema es que en estos momentos los controles que se ejercen, por una parte el hecho de haber dejado de utilizarse en Europa la mayor parte de ellos y haberse sustituido por otros mucho menos tóxicos, y por otra parte los controles analíticos muy rigurosos que se hacen sobre los alimentos hacen que, incluso aunque se sobrepasen esos límites de residuos, la probabilidad de que se produzca una intoxicación es prácticamente nula. ¿Y el consumo continuado de dichas frutas, frutas que llevan pesticidas, eso tiene algún riesgo para la salud frente a otros productos ecológicos que no lleven ningún tipo de tratamiento químico?
No, mientras se mantengan esos límites establecidos, como comento, el concepto de límite de residuos se asocia con el de ingesta diaria admisible. Son conceptos establecidos desde hace más de 20 años o 30 en algunos casos, en que tras una enorme cantidad de datos recogidos en experimentación animal y factores de extrapolación, se decide que efectivamente esos residuos son incapaces de producir efectos ni a corto, evidentemente, ni tampoco a largo plazo. Y eso es algo que las instituciones nacionales e internacionales de seguridad alimentaria están continuamente revisando, pero que, como digo, en estos momentos y desde hace ya mucho tiempo están en límites extremadamente bajos y, por lo tanto, deducir que se va a producir ningún tipo de patología humana por el consumo si se mantienen esos controles que estamos comentando es nulo. Doctora Ferrer, por la unidad de toxicología ha pasado alguna persona que intoxicada por pesticidas, o es algo muy improbable, como parece que está diciendo en nuestra conversación, y no ha llegado a ningún caso de este tipo o un caso extremo? No, en las últimas años iba a decir, pero casi debería decir décadas, conforme se han ido retirando del mercado, por ejemplo, el herbicida Paraquat, que era un herbicida extremadamente tóxico, pero que se prohibió su uso ya en el año 2007. Los organofosforados, que todavía quedaba alguno hasta hace muy poco, que también son extremadamente tóxicos, han producido sobre todo en algunas ocasiones intoxicaciones accidentales de origen laboral, y hemos tenido alguno. Pero ahora realmente es estrictamente anecdótico, porque los plaguicidas que están autorizados, por ejemplo, para el medio doméstico, por ejemplo, para los enchufes, los sprays, etcétera, son de otra naturaleza, son de tipo piretroide, que son muy poco tóxicos en mamíferos en general y en humanos en particular. Entonces, no vemos intoxicaciones de este tipo, afortunadamente, debido a lo que he comentado, a las regulaciones tan estrictas que se han desarrollado en los últimos años. Y eso lo hemos visto claramente, y además, de hecho, llevamos un programa de toxicovigilancia con el Ministerio de Sanidad desde la Fundación Española de Toxicología, donde esto se ha visto perfectamente a nivel nacional, porque es un estudio multicéntrico de muchos hospitales, y se ha visto como, por ejemplo, en zonas como Torre Cárdenas, donde antes había efectivamente 200 casos al año de intoxicación por plaguicidas de tipo accidental o suicida, en estos momentos prácticamente han desaparecido porque las sustancias ya no están allí.